parámetro del modelo constructivo representativo. Vamos a dejarle en uso la palabra para que en la discusión que hemos comenzado preguntas del jurado para ampliar o esclarecer algunos puntos. Entonces, en ese sentido, le invitamos a que tenga sus 30 minutos de exposición. Ahorita van a hacer dos huecos más. El problema que se determinó para realizar esta investigación fue que la utilización del modelo constructivo de un ácido numérico sin validar sus parámetros no permite tener una buena capacidad de estudiar el material en el comportamiento del proceso de formación. La utilización de los modelos de equilibrio límite para diseñar los procesos de variedades civiles son muy utilizados en análisis de estabilidad convencionales, no permiten la representación precisa de las formaciones plásticas, aumentando el nivel de colapso del proceso. La hipótesis que seguimos para representar esta tesis fue que la simulación numérica de la construcción del depósito de puede ser representada a través de una simulación donde se pueda observar lo que es el esfuerzo de formaciones y desplazamientos en diferentes partes del cuerpo del depósito y pueda representarnos los estados de falla material. Con eso se definió el objetivo de esta investigación. El objetivo principal fue simular numéricamente la construcción del depósito de y validar el modelo constructivo de la plástico. Dentro de ellos se desarrolló varios objetivos específicos, como la definición del material, la definición del sensor que se realizó, la obtención de los parámetros de los modelos que vamos a utilizar, en este caso son tres modelos, la validación del modelo constructivo, de los modelos constructivos, calidad de ese modelo constructivo y simular numéricamente el comportamiento del depósito. Como una breve referencia, indico que inicialmente estos modelos constructivos datan desde los primeros trabajos de Coleman y Brandt. Después ya tuvo meses de tener en cuenta el grado funcionante del material. Y bueno, con el tiempo, Schofield y Ward elaboraron en el año 1968 el modelo plástico de estado de Campbell y final. Posteriormente, Roscoe y Burman elaboraron el modelo constructivo Campbell modificado y lo llevaron a una tercera dimensión. El modelo fue específicamente trabajado para un análisis 3D y evaluado mediante elementos finitos. Y así sucesivamente se fue, cada año que pasaba se fueron trabajando en diferentes modelos y iba aumentando el conocimiento sobre estos modelos de estado crítico que después se llaman modelos. Uno de estos fue el modelo Monculón, que es mencionado anteriormente un acercamiento del primer orden del comportamiento no lineal del suelo, porque este modelo parte de la ley de Hooke, la forma de falla generalizada. Debo mencionar que dentro de este programa de
utilizado para análisis, pueden utilizar otro tipo de programa, pero en este caso utilicé el FLAG 2D. Está hecho para un procedimiento numérico de diferencias finitas y tiene un lenguaje de programación como el Fish que me permite interactuar con él y pueda yo poner mis condiciones de borde y condiciones que presenten cada uno. Todo esto está basado en la teoría de elasticidad, la teoría de la plasticidad, sin dejar de mencionar que para un modelo constitutivo debe tener el fundamento básico, como mencionaba Malcolm y Spencer, en el cual hay estas tres condiciones comunes, que es la ecuación de equilibrio de esfuerzos, la ecuación de compatibilidad de formaciones, la ecuación constitutiva, que relaciona esfuerzos y deformaciones. El modelo Moore-Coulomb es un modelo, como mencionaba inicialmente, que es elástico, se le hace nuestra postura y después no tiene una plasticidad perfecta. Este modelo se puede representar con 5 parámetros. Estos parámetros los podemos obtener de la presencia del laboratorio, la presión, fricción, alcance, movimiento, condición de posición. Hay que tener en cuenta que se recomienda que para el momento de utilizar este modelo Moore-Coulomb, que la selección de parámetros de esfuerzo debe ser que represente la fuerza residual más que la fuerza máxima, excepto si todos los puntos de fuerza permanecen lejos del estado ritmo. Lo que pasa es que es una selección conservadora. El modelo Huntley modificado, que fue desarrollado por Prosper y Burman, se basa en 4 principios, que es las propiedades elásticas, el potencial plástico, la superficie de influencia, la ley de endurecimiento, y a partir de ensayos diferenciales, a partir de consolidación, se pueden determinar estos parámetros. Este es más o menos el estado del diagrama PIC, donde podemos determinar los parámetros, en este caso la pendiente del estado PIC. Estos parámetros, el lambda y K, se ven en ensayo de consolidación, igual manera es un 6 y es un 8. Los parámetros de modelo de Gould y los parámetros elásticos se pueden obtener en los ensayos parciales estáticos, también se pueden obtener de los ensayos físicos. El modelo que utilicé, el 6.8 de la evaluación, es un modelo que parte y nace del modelo Moore-Coulomb de envolvente de corte, que es un modelo que no tiene cohesión, y un límite de envolvente líquido entrando en la punta. Entonces, esto está dado por 3 leyes: la ley límite de endurecimiento, la ley de comportamiento volumétrico, se puede ver en los ensayos de laboratorio de consolidación isotrópica, la ley de fricción y endurecimiento para reproducir el comportamiento hiperbólico, y la ley de consolidación y dilatación, que mueve el esfuerzo volumínico. Estos parámetros, muchos parámetros de este modelo no se obtienen en laboratorios convencionales, hay que hacer ensayos muy especiales. En este caso, un par de parámetros he tenido que usar de la literatura por no tener disponibilidad de esos ensayos. Realmente menciono algunos modelos que son utilizados realmente en la práctica, como el modelo Carmen-Sol, el modelo SAM, el modelo Prager, el modelo de Champa, que el estado de conocimiento sobre estos modelos sea representado en esta instancia. Este es más o menos una presentación de cómo sería un modelo en SAM, con sus parámetros críticos. Este sería, en el caso del modelo Carmen-Sol, cómo sería la superficie, cómo va la parte elástica, luego la parte plástica, como en esta zona. En el modelo del Prager es casi como, es parecido al de Moore-Coulomb, porque no tiene superficie superior, pero acá está suavizada en la parte elástica. Y estos son los parámetros básicos para el modelo hiperbólico de Williams. El programa que utilicé, que es el FLAG 2D, tiene implementados estos modelos elásticos y plásticos. En el caso que utilicé está en Moore-Coulomb, que encontré modificado. Los materiales que se utilizó para esta investigación, se hizo 5 especímenes, el C2, C5, C7, M1, M2. De evaluación se puede determinar que el C7 y el M2 estaban muy lejos de las obtenidas continuamente, porque esto yo lo comparé contra los resultados de la construcción. He tenido la suerte, la oportunidad de monitorear los depósitos de verdad, de ver cómo el material que se coloca, que en sí es un material mezclado, es el verdad filtrado que se produce en la planta, que se mezcla con una cantera que es una grava arcillosa en una proporción de volumen de 3:1. Entonces, lo más común que se obtiene de esa mezcla es un
A veces podemos tener una doble clasificación, pero lo que más abunda es el primer porcentaje de material de transición. Se hizo ensayos axiales, se hizo ensayo de consolidación para obtener parámetros. Los parámetros se califican como identificaciones físicos. Para obtener los parámetros por Coulomb, que son 5 parámetros, el ensayo axial y el ángulo de fricción, en la cohesión se determina parte de los ensayos. Los tres modelos, los tres materiales seleccionados, el C2, C5 y el M1, fueron representados acá en esta gráfica y se buscó obtener el parámetro promedio de esas tres muestras. De igual forma, en la parte elástica, por cada tercial, se buscó obtener la parte promedio. También tenemos que tener en cuenta que para esta evaluación se realizó ensayos geofísicos. Esa es más o menos una representación de un ensayo de ondas P. Vemos cómo la astrofísica atraviesa el cuerpo, esta es una portada, se ve que claramente el color es más denso. Y después ya viene el material de mezcla que se regala con el cantera, está en el líquido y está posiblemente en el vaso. Para el caso del contenido modificado, por tener los 7 parámetros que conlleva el análisis, se ploteó de la misma manera los esfuerzos PQ, para lo que tuve que hacer uso de la notación tipo campos, como se define el P y el Q. Y con eso obtuve el parámetro M, que sería un promedio de esos tres materiales. También se obtuvo para los ensayos de consolidación los parámetros lambda y para cada estado, para los ensayos que fueron de 100, 200 y 400 kPa, se obtuvo su clínico para cada evaluación. De forma similar para el ensayo SOI, partí del modelo Coulomb, que tenía ya las propiedades elásticas, y complementé con este ensayo de consolidación para ya la pendiente de la rotación de versus. Entonces, ¿cómo se hizo el trabajo después de haber tenido ya los datos del laboratorio? Obtenía ya los parámetros físicos del material de identificación. Lo que voy a hacer es simular en un programa tipo FLAP el modelamiento para el cual utilicé un elemento que es un elemento un simulador simétrico que se implementa en FLAP, que analiza en dos formas, superficies planas, y para estos modelos accesibles. La primitiva de 1 metro y el de 1 metro, por las condiciones de cine, esto solo son para la creación de la malla, este tipo de modelo, más no tiene influencia la densidad, debido a que en este caso la rutina implementada por el TASCA para el FLAP no considera dentro de la evaluación de los axiales el peso. Entonces, para optimizar el Coulomb, utilicé la rutina del test elaborada por Steven Barber del GPS, con el cual pude aumentar el test de Coulomb. Las rutinas de información para el café modificado del 6 SOI son ya rutinas que vienen implementadas en el manual de TASCA, en el cual tuve que actualizar las condiciones de borde para poder analizar. Esta es una salida para representaciones de 100 kPa, de 200 kPa, en el caso del modelo Coulomb. Esta es la representación para 100, 200, se hizo para 100, 200 o 200 kPa, solamente por usar el espacio, no lo ustedes. Y este sería para el modelo Science. Entonces, lo que se busca dentro del proceso de validación, después de haber hecho el test numérico, es seguir unos pasos que estaba dada por el establa en cuestiones de validación para modelos constitutivos. El primer paso es la realidad compleja, es este modelo simplificado conceptual, es determinar los procesos cruciales que fomentar de nuevo la realidad de un modelo conceptual aplicando simplificación práctica. Entonces, todo el problema se lleva a una concepción numérica, un test, se traduce todo eso a un modelo conceptual, un modelo matemático, localizado por la secuencia del test numérico. Entonces, este es un modelo matemático. Esto estaba de acuerdo a la definición. Finalmente, el sistema numérico, un modelo que utiliza un lenguaje de programación, en este caso se utilizó el FISH, que es un lenguaje propio del programa.
que pude obtener al comparar los resultados del modelo músculo con los de laboratorio. Usé para 100, 200 y 400, puedo observar que los esfuerzos mayores por el músculo presentan menos esfuerzo del cuerpo, a pesar de que aumenta la característica que se puede ver acá, la característica es muy aumentando acá, a pesar de que aumentaba la medida porque se ve más enfocada esa curva, no llegaba a obtener los parámetros menores. Inicialmente en esfuerzos menores sí, pero en esfuerzos mayores no. El modelo Dante modificado sí me representaba tanto en ese esfuerzo como en el esfuerzo estaba mucho más cerca a esta representación del laboratorio. El modelo SciSol que tuve casi lo mismo que el modelo Chrome. Inicialmente, acá se puede decir que sería la resolución inversa. Para menores esfuerzos estaba muy lejos de la representación y para esfuerzos mayores como que me acercaba. Entonces, de esa selección de materiales de ver estos tres gráficos se seleccionó este modelo como representativo, que dedicaba más a la representación gráfica de situación de formación, a la gráfica de fuerza de formación. Entonces se utilizó este modelo tanto en ¿Esa estructura de creo que 100, 200? sí, 100, 200, 400 kPa, que son los especificaciones que aparecen en el Entonces, para la calibración utilicé solamente la muestra C2, evalué C2, C5 y el M1 para ver la geometría de densidad, cómo estaban con respecto al campo, y el C2 me daba las condiciones del sitio. Entonces, calibré ya específicamente, volví a hacer lo que hicimos en la anterior, de aplicar el P y Q, tuve su parámetro M, y actualicé estos valores. Los parámetros elásticos se mantuvieron igual, pero sí lo que era el M, la elástica. Con este set de parámetros volví a correr el test. Pude observar que la curva ya se acercaba a la representación numérica. En este caso, la representación numérica aplicaba la tendencia de laboratorio. Estaba mucho. Una curva con esa curva muy linda. Entonces, después de haber ya determinado que el material a evaluar es el C2, que es la mezcla de material que es una arcilla, entonces voy a hacer la simulación numérica del depósito, para lo cual voy a representar las etapas de diseño, que fueron dos, la primera y segunda etapa, o la etapa final. Y también tuve en consideración etapas intermedias de control, que me va a permitir inclusive calibrar el modelo en sitio, para ver si estoy dentro o no del rango de evaluación, si es que este modelo representa lo que se viene obteniendo. Esta primera etapa tiene un material de enfocado, que acá es materialmente, es un líquido materialmente, tiene un tratamiento del vaso, es compactado, de capas de 30 centímetros a una densidad determinada controlada. Esta es la segunda etapa. Vemos que la segunda etapa confina la primera etapa y va creciendo sobre ella. Entonces se complementó porque acá tiene elementos de construcción intermedias como un muro completo, tiene elementos enfocados. Se complementó con modelos tipo módulo, que son modelos, son cosas de soporte, pero no son cosas principales de la evaluación. Lo que queremos evaluar es el comportamiento de la acción. Esta es la simulación de la primera etapa. Este es el modelo inicial, que se nota claramente que es material diferente del líquido y vaso que son finos. Este es el control de deformaciones horizontales. La deformación horizontal sería la zona de quiebre del talud, del dique con el vaso que estaba un poco más echado. Entonces acá se representan los desplazamientos mayores. Se controló los puntos, se hizo puntos de control y se pudo observar los esfuerzos que tenía. Es muy importante que el modelamiento de FLAP en este caso se lleve y se verifique que la convergencia de modelo sea la adecuada, la cual es esta es una gráfica de fuerzas no balanceadas, donde ve cómo alcanzamos el equilibrio. De igual manera, dice monitoreo de formaciones, hice 4 evaluaciones para diferentes fechas, porque tuve las mediciones del binómetro que me indicaba por esta zona. Entonces, publiqué ese mismo punto de control para hacer la evaluación. Esta es la evaluación de la fecha del 15/9. Esta es la segunda evaluación, la tercera. Entonces se pudo controlar y ver las deformaciones como estaba notando, y tuve estos desplazamientos en el punto de control general del binómetro. Pude observar que el interior del binómetro tenía estas medidas, el 36, el 66, ¿no? Y los desplazamientos numéricos estaban entre el 0,02 y el 17,4,89. Estamos hablando de milímetros, ¿no? Entonces puedo decir que el desplazamiento de los desplazamientos obtenidos a partir del movimiento inflar, por el punto de monitoreo,
OLE, la etapa final, para ver cuánto se podía deformar. Un control también de los sumados superficiales. Y observé que había unos ciertos desplazamientos horizontales. Como análisis de los resultados, puedo decir que por la primera etapa los más importantes se encuentran desplazamientos verticales de 20 a 30 centímetros y desplazamientos horizontales de 20 a 30 centímetros. Los mayores esfuerzos de deformación de comportes, como veíamos en las reglas anteriores, se encontraban básicamente en unión del material con la cimentación, que la cimentación es un material rocoso. En los reportes de monitoreo de genómetro indican que ocurre el desplazamiento horizontal de 20 milímetros hasta la fecha de instalación, que es posterior al inicio de la construcción del depósito, ¿cierto? Por lo tanto, el desplazamiento relativo se evalúa el comportamiento del depósito para compararlo con las formaciones. Y bueno, se tuvo que los resultados de la medición kilométrica son del orden de milímetros, de formas muy similares a los que tenemos en el ámbito numeral. Para la etapa final se puede observar que los esfuerzos variables de la superficie hasta la zona de confinamiento, en algunos casos alcanzaba 4.5 y en otros 4.25, los horizontales en este caso y los verticales en 4.5. Los desplazamientos verticales se mencionan en la medida final, que es la zona más crítica donde hace de cambio y talud de 1.35 a 2.5. Se encontraba que alcanzaba un máximo de 80 centímetros como máximo vertical. Esto relativo con respecto a la primera etapa. Y los desplazamientos horizontales estaban en el orden de 30 centímetros. Eso demuestra también que el análisis, el tiempo de análisis aumenta por la cantidad de modelos que participan. Como conclusión, puedo decir que se simuló la construcción de depósitos de la web en la primera y segunda etapa del nuevo proyecto, así como etapas intermedias de control de construcción, utilizando y aplicando el modelo constructivo para el material anteriormente solamente de realidad filtrada con material regular porque no es una carga cercana, una proporción de 1, la presentación super CL. El material se coloca comportado con la sentencia Z de 2.1 a 2.2 con una de 10%, ¿cierto? Y una de sólido 2.9. La permeabilidad o la conductividad del material es menor a 10 nanosegundos por segundo. Se determinó los parámetros de resistencia y elasticidad de cada modelo constructivo regular. Se obtuvo los sensores de laboratorio, ensayo de campo y la relación de datos obtenidos en la estación física. Con estos parámetros se pudo evaluar el modelo constructivo mediante los ensayos axiales, tanto para el moculón, el modificado y el ensayo sólido. Se evaluó para 100, 200, 400 kilopascales de confinamiento, con el objetivo de comparar con los resultados de ensayos axiales. Se comparó la gráfica de su fuerza de formación versus la formación. De esa evaluación se seleccionó un modelo bastante modificado y después se calibró el modelo a partir de la muestra C2, porque esta muestra C2, comparando con los registros construidos del depósito de en más proporción existente. Finalmente, puedo indicar que la calibración de un modelo constructivo de segundo con Cantrell o modificado del sensor requiere una cantidad de ensayos de laboratorio que permitan caracterizar sus físicas y mecánicas. En el caso de Celsius no me permitió las condiciones de laboratorio de utilidad mayores utilidades porque los ensayos muy especiales de Estados Unidos. Y así que tuve que utilizar la correcta selección de los parámetros de suela modelo es esencial para una buena predicción de los proyectos de ingeniería. Donde se utilizan métodos numéricos con referencias finitas o elementos unidos. De acuerdo a esto, puedo decir que los análisis realizados se puede concluir que la simulación numérica mediante el modelo constructivo Cantrell modificado permite predecir adecuadamente el comportamiento del depósito de minerales analizado con relación a los desplazamientos calculados a partir del monitoreo del último. Por lo que puedo concluir finalmente que este modelo es capaz de predecir futuros movimientos de estos. Gracias.
SciSoy, dentro de su lenguaje de programación, no utiliza la densidad. Entonces es independiente del tamaño de la muestra. Si la rutina utilizaría la densidad, sí era importante el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso no se utiliza. Bueno, básicamente. Palabra a la doctora Diana Calderón Aguano. Yo he visto en los resultados que presentaste que las curvas de la validación, las curvas que más se ajustaban eran para 100 kilopascales, ¿verdad? Pero para mayores escalas no había un buen ajuste. ¿Esto a qué crees que se deba? En el caso del modelo Monculón, para 100 kilopascales las curvas estaban muy cercanas, pero para mayores esfuerzos, como de 200, 400, no llegaba. Para el caso de Gameplay, cuando estaba en la etapa de validación, para 100 kilopascales como que le pegaba, estaba muy cerca. Para 200 y 400 también estaba cerca, pero había una cierta pequeña variación. Y para el modelo 6 sí era demasiada variación para menores presiones de confinamiento como 100 200. Más bien cuando teníamos a 400 KPA sí, el 6 quería tratar de llegar, ¿no? Entonces puede ser que a una presión de confinamiento mayor y para este material que se aproxime, ¿no? Viendo eso, yo seleccioné Gameplay y ya trabajé solamente con un material, que es el material C2, y volví a obtener los parámetros solamente para ese material y comparar con el registro de ese material. Y pude obtener que el registro sí estaba muy cerca. ¿Y por qué crees que con Gameplay sí se ajustó? ¿Qué diferencia tiene con los otros modelos? Es por la característica del material. Cuando uno selecciona un modelo positivo, uno tiene que ver primero qué características tiene el material. Yo creo que por la forma que tiene, que es un material de arcilla, ya se puede hacer una doble clasificación de arcilla así, está muy cerca de ser representado por este modelo. ¿Has podido ver otras validaciones de materiales arcillosos y ver si siempre se ajusta mejor con el Gameplay? He podido comparar una cuestión de un modelo hiperbólico de un Chan, Gameplay y también el Harmony Sol. Claro está que con un programa como el Taxis se puede ver que entre ellos, bueno, el Harmony Sol tiene unos parámetros un poco más que le ayudan a ser más precisos, pero el Gameplay está muy cercano. En cambio, el de Duncan Chan no, porque a veces la forma elástica del material como que lo presiona. No todos los materiales son elásticos al inicio. Entonces, el Gameplay sí que mejor modela. Yo creo que para este material en particular, que es un material de ave mezclado con una cantera de la arcillosa, el Gameplay se representa a este modelo. Gracias. Pasamos la palabra al asesor Magista Denis Pablo Muruga. De todo, comentario. Al principio, cuando yo hice mi maestría hace bastantes años, tuve la oportunidad de llevar un curso de modelamiento numérico. Fue un curso que me apasionó. Y yo me preguntaba, ¿cuándo empezaremos a hacer eso en la universidad? Yo saludo esta iniciativa después de tantos años que ya empecemos a hablar de modelamiento numérico. Y hemos hecho un modelamiento relativamente sencillo, ¿no? Sin embargo complejo desde el punto de vista teórico, práctico, numérico, implementación y sobre todo haberlo comparado con un comportamiento real, ¿no? O sea, has hecho todas las etapas predecibles que uno esperaría hacer. Por eso uno hace un movimiento numérico y obtiene resultados, uno nunca sabe si efectivamente los resultados se van a verificar o no. Ha dado la oportunidad de instrumental, se ha leído y se ha comparado que efectivamente lo que se mueve es un milímetro, ¿no? en números relativos. Eso como una reflexión. Y además también decir que ese tipo de trabajos son complicados. El modelamiento numérico es una de las cuestiones más complicadas que he visto haciendo análisis dinámico de respuesta para intentar a partir de un modelo matemático representar un comportamiento
en un suelo, tomando como base los resultados de ensayos de laboratorio, cuyas condiciones son muy diferentes a las que uno encuentra en campo. O sea, un método optimista para poder hacer todo. Sin embargo, uno se cree que tiene resultados interesantes. Camque es básicamente desarrollado para sí, y esto demuestra que efectivamente es el que más se da, habiendo de repente otros modelos más sofisticados, con mejores parámetros, mayor desarrollo. Mi pregunta en todo caso iba relacionado a la comparación con la instrumentación. Se ha visto que, obviamente, no se encontrar valores exactos, pero sí se ha podido. Para mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión, tu evaluación en cuanto a esta comparación de los resultados obtenidos versus lo observado en campo en la condición real? Yo considero que tener valores muy cercanos numéricamente estos resultados muy cercanos a la realidad es una certeza del camino que se está para que sea adecuado. Claro está que el monitoreo no alcanza, no solamente en un momento, sino que debe ser continuo para ver cómo se comporta ese modelo. Posiblemente cuando tenga un mayor movimiento tenga otro comportamiento, pero eso va a depender de cómo se va calibrando este modelo con estas condiciones. Puede variar, pero él nos da que a unas condiciones iniciales o de etapa de construcción estoy muy cerca a lo que se viene encontrando en campo. A pesar de que también yo sé que hay influencia por presiones de construcción, dinámica de estación considerados. Esta es una evaluación, un análisis estático de posibilidad. Muy bien. Yo voy a participar como no especialista en el tema, en estos campos algo escuchado, pero cuando se habla de relaves filtrados, significa que ha habido un secamiento del relave y después se ha mezclado con algún tipo de arcillas y se ha hecho la modelación. ¿Ciertamente? Sí. Es este material que se ha analizado. Aquí se podría, una pregunta, ver cómo influye la composición química de los relaves. ¿Hay alguna particularidad, alguna limitación con respecto a la composición química de los relaves? Porque los relaves pueden ser diferentes. Y eso nos debería hablar sobre la composición química de estos relaves y también ese filtrado. Hay parámetros, hay valores aceptables, el modelo debe estar entre alguno de esos valores de filtrado de la composición química. Sí, la realidad de filtrado es una técnica no convencional de buscar relaves, lo normal es una de pasta, un poco mezclados pesados. El filtrado es una gran inversión y como tal ha sido estudiado. Actualmente los relaves filtrados vienen siendo trabajados en prensa, que es el óptimo de los relaves, y obtenemos una humedad de 14 a 16% de humedad técnica, y estos con esa humedad con la que sale de la planta no pueden ser trabajados para este tipo de componentes. Entonces buscamos una cantidad que tenga una humedad menor. Si mezclado tenemos un material de 10-12%. En esas condiciones el material sigue teniendo propiedades adecuadas que se puedan aprovechar para colocar, como en este caso, en zonas en donde por la topografía existente no se podría colocar un depósito de peso convencional pesado. El soporte tal vez de 25, de 200 y que sea autosostenible. Entonces, y a la vez que genera también que da un mantenimiento cero. Entonces, recapitulando, yo creo que las propiedades físicas del relave mucho depende de la humedad con la que se coloca y la compactación con la que se coloca. He hecho trabajos adicionales en donde he hecho una mezcla química, no en este caso de los huevos, sino lo que he hecho al costado. Invertí trabajar con cal.
y pude observar en un periodo de 4 años en que la cal generaba que el suelo que se colocaba inicialmente a los 2 o 3 años lo transformaba como un cementante, ¿no? Entonces hacía como una especie de enarrocada. Uno quería hacer un ensayo CPT y ya no pasaba la punta. Y vimos que sí, efectivamente la composición química a través de haber ingresado cal dentro del proceso para optimizar el secado, o sea, la cal se introdujo para optimizar el secado, para bajar la humedad, pero vimos que tuvimos mayores beneficios en el tiempo al haber ya Otro tema. Cuando has hecho esta reevaluación para la cantera 2, ¿cuál fue tu criterio de tomar como resistencia al máximo? Porque en la curva muestras que el modelo generado generalmente son valores menores que la resistencia máxima. No sé cómo ves eso. Este gráfico que conversamos es el gráfico ya calidad. ¿Cuál es tu criterio de tomar un valor menor al extremo? Este gráfico para siempre portales. Sí, o sea, ¿está de línea roja o es el estimado? Sí, estos tres estaban para 100, 200 y 400 y la línea roja es el modelo numérico que se aproxima en este caso en la parte elástica. La parte elástica está muy cerca para 2 círculos de la misma forma. Finalmente estas tres evaluaciones de 100, 200 y 400 kPa decidieron para obtener un módulo volumétrico a una atmósfera. Con relación a estos tres resultados y lo llevé al modelo volumétrico para una atmósfera ya para hacer el modelamiento numérico. Claro, es con relación a los estados, a la versión del estado, para la variación de la profundidad, ¿cierto? Sí. Pero ahí, por ejemplo, se ve la línea que está roja, que es menor, digamos, al punto final de la línea verde. Eso lo has analizado, ¿puede haber sido mayor o menor que ese valor de la línea verde? Por cuestiones de cálculo numérico, solamente hasta 10, pero esto continuaba con una línea recta. No, me refiero que eso puede haber sido mayor por los parámetros. Sí, puede ser mayor en función del nivel de confinamiento inicial que veo. ¿Por qué tomaste un valor menor y por qué no un valor igual a, digamos, esa conexión final? ¿O es que el modelo simplemente limitaba a esa configuración? Lo que pasa es que el modelo llega a la parte elástica, forma, encuentra el estado pico de ruptura y después ya se va a una plasticidad perfecta. Sí. La idea tampoco es ir manipulando parámetros para ajustarlo de una u otra forma al resultado. O sea, el proceso de calibración te va a dar una curva. Si se ajusta bien, si no se ajusta, no es el modelo adecuado. Pero este modelo fue modificado, o sea, tú me comentaste de que esto había hecho una variedad de algunos parámetros para que... Claro, justamente este es el modelo ya calidado. Yo lo que varié fue el Lándica sub 0, cuando puedo volver acá. Después de haber pasado la etapa de validación, seleccioné Calplay, llegué acá, entonces trabajé con la muestra C2 y lo que varié fue el Lándica. Debido a que este K inicialmente era un 30% del lambda, pero esto varía desde 0.07 hasta 0.014, entonces irnos al menor o al mayor sabiendo que desde el 70% o que en este rango nos queda un rango intermedio que es 0.010. Si yo daba este K mayor, es como que el módulo volumétrico, al momento de formar la curva, si tenía un K mayor, esto hacía que se pare un poco más. Y si lo hacía menor, pues como que lo volvía más blando. O sea, básicamente era para la inicial. Así es. Okay.
Muy bien, hay muchas lecciones que se aprenden de esto, realmente podríamos hablar mucho tiempo, porque es muy enriquecedor. Creo que con eso ya es suficiente la defensa de su trabajo, así que vamos a dar por concluida la exposición. Muchas gracias. Vamos, el jurado se va a quedar solo para deliberar. Gracias, ingeniero. Habiendo concluido la deliberación del jurado, voy a dar lectura al acta de interpretación de tesis para optar el grado académico de maestro en ciencias con mención en ingeniería geotécnica. En la Universidad Nacional de Ingeniería de la ciudad de Lima, siendo las 12 horas del día viernes 28 de agosto del año 2015, se reunieron en la sala de sustentaciones de la Facultad de Ingeniería Civil, bajo la presidencia del magíster José Wilfredo Gutiérrez Lázaro, decano de la facultad, con la asistencia del doctor Javier Arriba Freire, jefe de la unidad de posgrado, del doctor Jorge Cárdenas Guillén y de la doctora Diana Calderón Caguana como especialistas, y del magíster Denis Parra Melugara como asesor de la tesis, para proceder a la sustentación para optar el grado académico de maestro en ciencias con mención en ingeniería geotécnica de Aquiles Martín Villanueva Jiménez, quien presentó el estudio siguiente.